En cada rincón de la historia humana laten misterios que desafían toda explicación. Criaturas imposibles que hablan con voz humana, barcos fantasmas que navegan sin tripulación, manuscritos indescifrables, escritos en lenguas olvidadas, y hasta islas enteras, que aparecieron en los mapas para después desvanecerse sin dejar rastro. Lo fascinante es que estas no son simples leyendas de taberna, son relatos documentados por cronistas, marinos, diplomáticos y hasta gobiernos enteros que, en su momento, juraron haber sido testigos de lo imposible. Hoy, viajaremos a través de 8 siglos y 3 continentes para revivir 9 de las historias más inquietantes jamás registradas, desde los hombres lobo de Irlanda medieval hasta la desaparición del Mary Celeste en medio del Atlántico. Misterios que siguen ahí, esperando que alguien encuentre la verdad o que aceptemos que, quizás, hay cosas destinadas a no ser resueltas. Los hombres lobo de Ocerie. Una noche de luna llena, en lo más profundo de los bosques de Irlanda medieval, un sacerdote solitario avanzaba con paso incierto. La espesura de Ocerie, un antiguo reino ubicado en lo que hoy es el condado de Kilkenny, se cerraba a su alrededor como un muro oscuro de ramas y sombras. El aire era frío, húmedo, cargado de un silencio apenas roto por el crujir de la hojarasca bajo sus sandalias. De pronto, entre la negrura, algo se movió. 2 ojos brillaron a la luz de la luna. Una figura inmensa emergió de entre los árboles. Un lobo. Su lomo ancho se arqueaba con cada respiración y sus fauces parecían preparadas para desgarrar carne humana. El sacerdote, aterrado, alzó una cruz y murmuró una oración. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación lo dejó aún más desconcertado que el encuentro con la bestia. El lobo habló. Con voz grave, humana, imploró que no le temiera. Le suplicó ayuda. Su compañera, dijo, estaba muriendo en la espesura. No era una loba común, sino una mujer condenada a vivir bajo aquel cuerpo animal. El sacerdote, incrédulo, retrocedió unos pasos, temiendo que se tratara de un engaño demoníaco, pero el animal insistió con una serenidad imposible de atribuir a un monstruo salvaje. El sacerdote aceptó seguirlo. En una pequeña hondonada, encontró a la hembra tendida en el suelo. Su respiración era débil, y aunque su cuerpo era el de un lobo, el sufrimiento que se reflejaba en sus ojos era profundamente humano. Aún dudando, el sacerdote pidió pruebas. Entonces, el macho se inclinó, tomó la piel de su compañera con las fauces y la apartó, revelando, debajo de aquel disfraz peludo, la forma encogida y envejecida de una mujer. La visión heló la sangre del religioso. Ante él yacía un cuerpo humano atrapado en una prisión bestial. Conmovido y temeroso de condenar un alma inocente, el sacerdote accedió. Preparó los ritos de la iglesia y otorgó a la mujer moribunda la extremaunción. El macho permaneció a su lado, respondiendo a las oraciones, mostrando un fervor religioso que ningún demonio habría fingido con tal devoción. Cuando el alma de la mujer partió, el sacerdote la encomendó a Dios. El lobo se inclinó en señal de gratitud y lo acompañó de regreso al sendero, velando por su seguridad hasta el borde del bosque. Antes de despedirse, pronunció una profecía sobre el futuro de Irlanda y las invasiones normandas que sacudían al reino. Aquel encuentro no quedó en silencio. El sacerdote informó lo ocurrido a su obispo, y pronto se celebró un sínodo para determinar si lo narrado era un engaño o un prodigio. El propio cronista Giraldo de Gales, en su obra Topografía Ibérnica de 1188, recogió el testimonio. Y lo más sorprendente es que la Iglesia lo tomó en serio. El sacerdote fue enviado incluso a Roma para contar su experiencia ante el Papa. La historia de los hombres lobo de Ocerie no era un cuento de hogueras campesinas. Era un suceso registrado, debatido
y elevado a la autoridad más alta de la cristiandad medieval. ¿Qué había de verdad en aquel relato? Según Giraldo, el origen del mal residía en una maldición lanzada mucho tiempo atrás por San Natalis, abad local. Los habitantes de Ocerie habían cometido un pecado que nunca se especifica, y como castigo, una pareja debía transformarse en lobos cada 7 años. Al término de ese ciclo, recuperaban su forma humana, pero otros 2 tomaban su lugar, condenados a repetir el exilio salvaje en los bosques. La pareja que el sacerdote encontró era parte de esta cadena inquebrantable de destino. No eran bestias por elección, sino víctimas de un castigo divino que se transmitía de generación en generación. Lo más curioso de esta tradición es que los lobos de Ocerie, lejos de encarnar el salvajismo y la furia, eran descritos como seres piadosos. Rezaban, pedían sacramentos, cumplían su palabra. No se parecían en nada al arquetipo del hombre lobo furioso y devorador de carne humana que conocemos hoy. Eran, en esencia, humanos atrapados en una piel ajena, luchando por no perder su alma. Las crónicas irlandesas más antiguas refuerzan la idea. Ya en el siglo XI, un poema escrito por un obispo de Dublín hablaba de clanes capaces de transformarse en lobos. Sus cuerpos humanos quedaban en trance mientras sus almas vagaban convertidas en depredadores. Cualquier herida recibida en la forma animal aparecía después en el cuerpo humano. Para muchos, aquello no era mito, sino una prueba más de que existían linajes enteros marcados por una herencia sobrenatural. El propio reino de Ocerie tenía vínculos legendarios con los lobos. Sus reyes aseguraban descender de Laich-Fiad, cuyo nombre significa, literalmente, hombre lobo. En la genealogía medieval, la sangre de los soberanos llevaba consigo esa marca salvaje, un símbolo de poder que los distinguía de otros clanes. Para los guerreros irlandeses, el lobo era algo más que un animal. Era el espejo de su propia existencia. Jóvenes soldados vivían en los bosques, cazaban, saqueaban, se dejaban crecer el cabello y vestían pieles lupinas para infundir terror en el enemigo. No era difícil que, con el tiempo, la frontera entre hombre y bestia se volviera difusa, alimentando la idea de guerreros que se convertían realmente en lobos. Quizá los hombres lobo de Ocerie sean, en el fondo, la memoria distorsionada de esas bandas de guerreros ferales, envuelta después en la liturgia cristiana. O quizá, como creyeron los cronistas medievales, se trataba de un castigo real, una maldición divina que condenaba a los culpables a vagar en cuerpos de lobos hasta purgar la culpa de su pueblo. Más de 8 siglos después, el eco de aquella noche sigue vivo. Entre la fe y el mito, entre el miedo y la compasión, los hombres lobo de Ocerie siguen recordándonos que, a veces, la línea que separa lo humano de lo bestial no es tan nítida como creemos. La nave aérea de Clonmacnoise. Era un domingo sereno en la Irlanda medieval. En el monasterio de Clonmacnoise, a orillas del río Shannon, los monjes entonaban cantos litúrgicos mientras el humo de los cirios se elevaba en espirales, mezclándose con el incienso. Afuera, la comunidad aguardaba la salida de la misa, cuando, de pronto, los fieles alzaron la vista y quedaron petrificados. En el cielo, sobre la iglesia, navegaba un barco. Una embarcación de madera, como las que surcaban los mares, flotaba suspendida entre las nubes. No era visión de un hombre aislado ni del delirio de un asceta en ayuno. Toda la congregación la vio, y lo que sucedió a continuación convirtió aquel instante en una de las leyendas más desconcertantes de la historia de Irlanda. Del barco descendió un ancla. El hierro cayó desde lo alto y quedó atrapado en la puerta de la iglesia, como si se hubiera enganchado en un muelle invisible. Atónitos, los campesinos y monjes se agolparon alrededor, palpando la cadena que colgaba del cielo.
Entonces, algo aún más extraño ocurrió. Una figura descendió por la cuerda. Era un marinero. Se movía como quien nada en el agua, braceando en el aire, luchando por mantener el aliento. Cuando llegó al suelo, intentó liberar el ancla, pero su cuerpo parecía ahogarse en aquella atmósfera. Jadeaba como si el aire que respiraban los hombres fuese para él un océano denso e inhabitable. La multitud, presa del pánico y la curiosidad, lo rodeó. Algunos trataron de sujetarlo, como si quisieran apresar a un ser del otro mundo. El extraño comenzó a forcejear, desesperado, hasta que el obispo intervino. Con voz firme, advirtió a los presentes que aquel hombre se estaba ahogando. Ordenó soltarlo de inmediato. El marinero, libre, nadó de regreso por la cuerda. Alcanzó la borda de su nave y desapareció entre las nubes. El barco, liberado del peso del ancla, se perdió en el horizonte. Así quedó registrado el suceso, con el ancla como prueba física, según cuentan las crónicas. Durante siglos, aquella reliquia habría sido mostrada en Clonmacnoise como testimonio de un encuentro entre dos mundos. Pero la historia no comienza ni termina en ese domingo del siglo VIII. En realidad, visiones de barcos en el cielo fueron reportadas más de una vez en Irlanda. Los anales medievales, aquellos registros concisos que anotaban reyes, batallas y prodigios, mencionan que en el año 743 se vieron barcos navegando en el aire. Una frase breve, sin adornos, que sin embargo encierra un misterio inmenso. Con el paso de los siglos, el relato fue adquiriendo adornos. En el libro de Leinster, un manuscrito del siglo XII, se describe cómo, durante una feria en Teltown, aparecieron no uno, sino 3 barcos aéreos. Los marineros desde arriba lanzaron un arpón y capturaron un salmón de las aguas terrenales, que cayó ante los presentes. Uno de los tripulantes descendió para recuperar su presa, y al ser retenido por los curiosos, gritó que se estaba ahogando. El rey local, comprendiendo el peligro, ordenó soltarlo, y el hombre regresó a su barco. El motivo se repetía: la inversión de la realidad. Para los del cielo, el aire era agua. Para los de la tierra, era aire. 2 mundos coexistiendo en un mismo espacio, pero con leyes opuestas. El relato cruzó fronteras. En Inglaterra, se decía que en 1122, en Londres, un barco aéreo dejó caer un ancla que se enganchó en un cementerio. En otra versión inglesa, recogida por el cronista Gervasio de Tilbury en el siglo XIII, los aldeanos atraparon al marinero que descendía y, sin soltarlo, lo hicieron morir asfixiado. El barco cortó la cuerda y se alejó, dejando el ancla como reliquia, con cuyo metal, según aseguraba Gervasio, se forjaron luego los herrajes de una iglesia. En Escandinavia también circuló la historia. El espejo del rey, un texto noruego del siglo XIII, destinado a instruir a los príncipes, recoge el episodio en su versión irlandesa y lo transforma en lección moral. Dei 4 on 4. El obispo que ordenó liberar al hombre se convierte en ejemplo de sabiduría y compasión. La leyenda, así, dejó de ser solo un prodigio para convertirse en enseñanza. ¿Cómo entender aquello? Para el hombre medieval, el cielo no era un vacío estelar como lo concebimos hoy. Según la tradición bíblica, existían las aguas de arriba y las de abajo, y no era absurdo pensar en un mar celeste donde barcos y criaturas pudieran existir. De hecho, algunos eruditos creían firmemente en la existencia de océanos sobre el firmamento. Bajo esa visión del cosmos, la aparición de una nave aérea no era imposible, sino una confirmación de que los misterios divinos eran más vastos de lo que se alcanzaba a comprender. Los folcloristas irlandeses también vieron en el relato la huella del mundo feérico. En muchas leyendas celtas, las hadas y otros seres sobrenaturales habitan un plano paralelo,
donde el tiempo y las leyes naturales se invierten. El barco aéreo podría ser una manifestación de esa otra realidad, filtrándose un instante en la nuestra. La ciencia moderna, en cambio, ha ofrecido explicaciones más racionales. Algunos sugieren que lo que vieron los cronistas fue un fenómeno atmosférico, una fata morgana, un espejismo óptico capaz de proyectar objetos lejanos en el horizonte, haciéndolos flotar en el aire. Un barco en el mar, refractado por capas de aire frío y caliente, puede aparecer suspendido sobre las nubes. Es posible que los monjes y campesinos de Clonmacnoise fueran testigos de uno de estos juegos de luz, interpretándolo según su cosmovisión. Aún así, el detalle del marinero descendiendo, ahogándose en el aire, es difícil de encajar en una ilusión óptica. Tal vez fue añadido con el tiempo, tal vez simboliza la imposibilidad de que dos mundos coexistan. Lo cierto es que la historia sobrevivió, viajando por países y lenguas, adaptándose a cada época. Y lo que comenzó como una breve anotación en los anales irlandeses, terminó convertido en una leyenda universal que mezclaba maravilla, temor y reflexión. ¿Fue un espejismo? ¿Una visión sobrenatural? ¿O, como creen algunos, un temprano registro de fenómenos que hoy llamaríamos avistamientos aéreos no identificados? Nadie puede responderlo con certeza. Lo único indudable es que, en un domingo cualquiera del siglo VIII, un grupo de fieles levantó la vista al cielo en Clonmacnoise y vio un barco navegar entre las nubes. Y desde entonces, el eco de esa visión sigue flotando, como una nave espectral, en la memoria de Europa. La mina de oro del holandés perdido. En el corazón abrasador del desierto de Arizona, donde el sol golpea con violencia y el horizonte óndula bajo el calor, se alzan las imponentes montañas Superstition. Son un laberinto de riscos afilados, cañones retorcidos y mesetas solitarias que parecen diseñados para intimidar a cualquiera que ose adentrarse. A lo largo de los siglos, viajeros, pioneros y aventureros han mirado esas montañas con la misma mezcla de fascinación y temor. Porque allí, dicen, se oculta uno de los mayores enigmas del viejo oeste. Una mina legendaria, tan rica en oro, que su valor se calcula en cientos de millones de dólares. Un tesoro escondido conocido como la mina del holandés perdido. La historia, como tantas de la frontera, está teñida de sangre y ambición. Comienza con la familia Peralta, una estirpe mexicana de hacendados y mineros que, según la tradición, descubrió en el siglo XIX una veta de oro excepcional en las entrañas de la Superstition. Durante años, los Peralta habrían trabajado en secreto, extrayendo oro en cantidades que despertaban envidia y codicia. Pero la fortuna no suele durar en tierras salvajes. En la década de 1840, mientras transportaban lingotes y mineral hacia México, la familia fue sorprendida. Algunos relatos aseguran que los guerreros apaches, celosos defensores de su territorio sagrado, emboscaron la caravana y aniquilaron a casi todos sus miembros. Otros sostienen que la tragedia no fue por oro, sino por antiguas disputas de tierras y fronteras. Sea cual fuere la causa, el desenlace quedó marcado. Los Peralta murieron. El acceso a la mina se perdió y, con ellos, el secreto quedó sepultado bajo roca y arena. Desde entonces, la historia de la mina maldita se transmitió como un susurro. Algunos decían que los sobrevivientes borraron las huellas del camino para que nadie más pudiera reclamar la riqueza. Otros aseguraban que los propios apaches taparon las entradas con rocas y maldiciones. Lo cierto es que, a partir de ese instante, la mina se convirtió en leyenda. Un tesoro tangible en un lugar intangible, un premio irresistible para exploradores, cazatesoros y soñadores que se atrevieron a internarse en el desierto. Muchos no regresaron. Décadas después de la tragedia de los Peralta, cuando la historia de la mina perdida ya se había convertido en un rumor entre pioneros y buscadores, apareció el hombre que daría nombre eterno a la leyenda,
Jacob Waltz. Waltz era un inmigrante alemán que había llegado a Estados Unidos siguiendo la fiebre del oro. Como muchos otros, se instaló en Arizona, buscando fortuna en las duras tierras del desierto. A los angloamericanos les costaba pronunciar Deutsch, la palabra alemana para referirse a su nacionalidad, y lo confundieron con Dutch, que significa holandés. Así fue como Jacob se ganó el apodo que lo haría célebre, el holandés. Hacia la década de 1870, comenzaron a circular rumores inquietantes sobre él. No era un hombre rico en apariencia, ni vivía rodeado de lujos, pero, de cuando en cuando, se le veía regresar de las montañas Superstition con alforjas repletas de oro en bruto. No era oro común. Tenía una pureza extraordinaria, casi sin vetas ni impurezas, algo que enloquecía a quienes lo veían. La pregunta surgió de inmediato: ¿de dónde provenía ese oro? Algunos afirmaban que Waltz había recibido el secreto de un descendiente de los Peralta, un último heredero que, antes de morir, le habría confiado la ubicación de la mina maldita. Otros sostenían una versión más oscura, que Waltz había encontrado la veta junto a un socio, un compatriota llamado Jacob Weiser, y que lo había asesinado para quedarse con todo el botín. Sea como fuere, Waltz nunca dio explicaciones. Callado, reservado, desconfiado hasta la paranoia, mantenía su vida en un misterio. Entraba en las montañas solo y regresaba con oro, sin que nadie pudiera seguirlo ni arrancarle la verdad. Cada vez que alguien intentaba sonsacarle información, respondía con evasivas o sonrisas ambiguas. Esa aura de secreto no hizo más que aumentar el mito. Los cazadores de tesoros comenzaron a obsesionarse con seguir sus pasos, convencidos de que Waltz conocía el camino a la mina de los Peralta, y cuanto más guardaba silencio, más crecía su leyenda. Con el tiempo, el oro se convirtió no solo en su riqueza, sino en su condena, porque mientras vivió, Jacob Waltz cargó con la sombra de las sospechas, las envidias y el peligro que siempre rodea a quien parece poseer un tesoro demasiado grande para ser compartido. En 1891, el destino alcanzó a Jacob Waltz. Enfermo de neumonía y debilitado por los años, agonizaba en una modesta casa de adobe en Phoenix. A su lado estaba su vecina y cuidadora, Julia Thomas, una mujer que se convirtió en la última confidente del viejo minero. Quizá consciente de que no le quedaban muchos días, Waltz decidió compartir con ella lo que tantos habían intentado arrancarle en vida, el secreto de la mina. Entre susurros entrecortados, le describió un lugar oculto en las montañas Superstition. Habló de un desfiladero estrecho, de un cañón en forma de herradura y de un árbol desgajado por un rayo que servía de señal. Mencionó también un imponente pico rocoso que dominaba el horizonte. Weaver's Needle, un monolito de piedra que, según él, se alzaba como guardián del oro escondido. Pero las instrucciones eran un rompecabezas. Waltz divagaba, repetía detalles que se contradecían, mezclaba referencias vagas con descripciones tan precisas que parecían inventadas. ¿Era la debilidad de un moribundo lo que hacía confusa su narración? ¿O acaso, incluso en su lecho de muerte, seguía jugando con el misterio, decidido a no entregar el secreto completo? Poco después, Jacob Waltz murió. Con él se apagaba la única certeza sobre la existencia de la mina, y nacía, al mismo tiempo, la leyenda que lo sobreviviría por generaciones. Julia Thomas, convencida de que tenía en sus manos un tesoro, se lanzó a la búsqueda junto con algunos socios. Armados con las notas apresuradas que había tomado durante la agonía del holandés, exploraron los desfiladeros, recorrieron las gargantas y rastrearon cada roca en torno a Weaver's Needle, pero nunca encontraron nada. El fracaso la llevó a otra salida. Vendió las notas, elaboró mapas y alimentó con relatos adornados la fiebre de los buscadores.
Sus palabras, mezcladas con rumores y exageraciones, se multiplicaron rápidamente. Cada mapa prometía ser el auténtico. Cada historia parecía contener una pista definitiva. Y así comenzó la epidemia de mapas falsos, pistas inventadas y expediciones condenadas que convirtió a las montañas Superstition en un imán para aventureros. Desde entonces, miles de hombres y mujeres han penetrado en ese desierto ardiente convencidos de poder descifrar el enigma. Algunos regresaron con las manos vacías, otros nunca volvieron. Lo único seguro es que Jacob Waltz, con sus últimas palabras, no entregó un secreto. Encendió una obsesión que, más de un siglo después, todavía palpita en cada sendero de la Superstition. Con el paso de las décadas, la búsqueda del tesoro maldito se transformó en una obsesión colectiva. Y las montañas Superstition comenzaron a cobrar un precio cada vez más alto en vidas humanas. El desierto no solo ponía a prueba la resistencia física de los buscadores. Con temperaturas abrasadoras que superaban los 45 grados de día y caídas heladas durante la noche, sino que también parecía ocultar un aire de violencia y de conspiración. En 1931, un cazador de tesoros fue hallado muerto en un cañón aislado, con 2 balas incrustadas en el cráneo. Los rumores no tardaron en señalar que había estado demasiado cerca de descubrir la beta y que alguien decidió silenciarlo antes de que revelara su hallazgo. En 1947, otro explorador aseguró a sus amigos que había localizado la mina. Días después, su cuerpo fue encontrado en el desierto, decapitado. Su cabeza nunca apareció. No fueron casos aislados. En los años siguientes, los cuerpos de hombres que habían partido en busca de la fortuna fueron recuperados de cañones y barrancos. Algunos abatidos a tiros, otros consumidos por el calor, la sed y el agotamiento. Una lista macabra que convirtió a la Superstition en un auténtico cementerio de aventureros. Para muchos, no era solo la naturaleza quien cobraba esas vidas. Era la mina misma, defendida por una maldición que se cebaba con todo aquel que osaba buscarla. Las teorías sobre la verdadera naturaleza del tesoro se multiplicaron. Para algunos, la mina era real y aún esperaba ser hallada, quizá enterrada bajo un corrimiento de rocas o sellada por los propios apaches siglos atrás. Para otros, el oro de Waltz no provenía de ninguna veta escondida. Tal vez lo robó de lingotes fundidos, de caravanas mexicanas o incluso de alguna explotación minera legal. Según esta teoría, la historia de la mina no sería más que una tapadera para encubrir un pasado turbio. Y luego está Weaver's Needle, la icónica aguja de roca que se levanta sobre el desierto como un dedo petrificado señalando al cielo. Generación tras generación de buscadores han asegurado que allí, en algún punto de sus laderas o en las sombras de sus cañones, se encuentra la entrada al tesoro. Sin embargo, a pesar de incontables excavaciones, no se ha hallado prueba concluyente. En la década de 1940, un nuevo elemento avivó el fuego de la leyenda: las piedras Peralta. Se trataba de unas losas de piedra tallada con símbolos, marcas y mapas enigmáticos que, según sus descubridores, señalaban el camino hacia la mina. Para algunos investigadores eran reliquias auténticas, elaboradas por los descendientes de la familia Peralta y ocultadas durante generaciones. Para otros, eran simples falsificaciones modernas, creadas para engañar a coleccionistas y mantener viva la fiebre del oro. Hasta hoy, las piedras Peralta siguen siendo un enigma dentro del enigma. Su autenticidad jamás ha sido confirmada, y su aparente mapa no ha llevado a nadie al oro prometido, pero sí han conseguido algo: mantener viva la llama del mito, atrayendo a más y más soñadores hacia un desierto que, generación tras generación, cobra tributo en sudor, sangre y silencio. Porque en la Superstition, la verdad de la mina del holandés perdido permanece tan enterrada como el oro que prometen sus leyendas. El atractivo de la historia nunca residió únicamente en el oro.
En realidad, es un relato arquetípico del viejo oeste. Un extranjero misterioso que carga con un secreto, un tesoro que parece maldito y un desierto implacable que castiga a los ambiciosos y se convierte en guardián eterno del enigma. Cada muerte registrada, cada expedición fallida, cada mapa contradictorio que condujo a la nada, solo sirvió para reforzar la idea de que la mina existe y que su descubrimiento está reservado únicamente para los dignos, o, tal vez, para los suficientemente afortunados. Más de 100 años después de la muerte de Jacob Waltz, la fiebre no se ha apagado. A día de hoy, excursionistas, aventureros y cazatesoros siguen internándose en las montañas Superstition con la misma esperanza que sus predecesores. Bajo el sol inclemente, entre cañones estrechos y senderos sin retorno, persiguen huellas invisibles, interpretan las piedras peralta, redibujan mapas imposibles y arriesgan su vida por un tesoro que nadie ha demostrado que exista. La historia reciente está plagada de ejemplos. Cada cierto tiempo, aparecen en los periódicos titulares sobre un buscador perdido, un cadáver hallado entre los riscos, un aventurero que nunca volvió a casa. El desierto sigue cobrando su tributo, como si fuera parte de la propia maldición, y cada tragedia nueva alimenta el mito, fortaleciendo la convicción de que la mina está allí, escondida, esperando a quien logre descifrarla. Lo fascinante es que, hasta el día de hoy, nadie ha mostrado una prueba definitiva, ni un lingote de origen dudoso, ni una fotografía convincente de la supuesta entrada. Ningún mapa ha llevado al oro prometido. La mina del holandés perdido permanece como un espejo perfecto de la codicia y la obsesión humanas. Un recordatorio de que hay secretos en la tierra que quizás no están destinados a ser revelados. Cuando el sol se pone sobre el horizonte de Arizona y el cielo se enciende en tonos rojos y púrpura, las montañas Superstition proyectan siluetas que parecen figuras vigilantes. El viento recorre los cañones como un eco antiguo, y algunos aseguran que en esos susurros aún se percibe la presencia de Jacob Waltz, el viejo holandés, guardián celoso de su secreto. Quizá, en algún rincón olvidado de la roca, bajo siglos de polvo y silencio, el oro de los Peralta y de Waltz siga esperando. O quizá la mina nunca existió, y todo lo que queda es una historia demasiado perfecta para morir. Sea como fuere, la leyenda sigue llamando, y quienes escuchan su canto no pueden evitar intentarlo una vez más, adentrándose en las entrañas del desierto, allí donde el mito y la muerte se confunden, bajo la eterna sombra de las Superstition Mountains. El Códice Rohonk. Imagina abrir un libro antiguo, de páginas amarillentas, y encontrarte con un lenguaje que nadie en el mundo puede leer. Filas y filas de símbolos desconocidos, cuidadosamente alineados, que parecen esconder un mensaje, un secreto, o quizá una broma monumental. Ese enigma existe. Se llama el Códice Rohonk, y desde hace casi 2 siglos desconcierta a historiadores, lingüistas y criptógrafos. El manuscrito apareció en 1838, cuando un conde húngaro, Gustav Batthyány, donó su biblioteca personal a la Academia de Ciencias de Hungría. Entre tratados de historia, crónicas y textos religiosos, los académicos hallaron un pequeño volumen encuadernado, compuesto por 448 páginas. En su interior, más de 800 segundoímbolos diferentes se repetían con un orden que parecía tener lógica, pero sin corresponder a ningún idioma conocido. El libro, además, estaba ilustrado. 8 decenas de dibujos en tinta mostraban escenas extrañas, cruces cristianas, lunas crecientes asociadas al Islam, símbolos solares paganos. Había soldados armados, personas rezando, procesiones, crucifixiones y batallas. Todo parecía apuntar a un texto religioso o histórico, pero el alfabeto era completamente ajeno a cualquier tradición.
El misterio se intensificó cuando los estudiosos examinaron el papel. Tenía un marca de agua italiana del siglo XVI, lo que sugería que el códice, o al menos sus hojas, databan de aquella época. Eso abría un abanico de posibilidades. ¿Era un manuscrito del Renacimiento? ¿Un fraude posterior escrito sobre papel antiguo? ¿O quizá un testimonio real de una lengua olvidada? Desde el inicio, la polémica estuvo servida. Algunos lo consideraron un engaño, atribuido al célebre falsificador húngaro Samuel Nemes, famoso por producir documentos antiguos para coleccionistas. Según esta hipótesis, Nemes habría inventado un sistema de símbolos complejos para dar la impresión de un lenguaje auténtico. Sin embargo, no hay pruebas directas que lo vinculen con el códice. Además, existen referencias anteriores al siglo XIX que mencionan un misterioso manuscrito con características similares, lo que debilita la teoría del fraude. Lo que sí es evidente es que el texto no fue escrito al azar. Los estudios modernos han identificado patrones claros, repeticiones, estructuras, posibles divisiones de palabras. Los símbolos parecen formar un sistema coherente, no garabatos improvisados. Esto ha llevado a muchos a pensar que el códice Rohonk encierra un lenguaje real, o, al menos, un código bien diseñado. A lo largo del siglo XX y XXI, varios traductores se han presentado con supuestas soluciones. Uno de ellos afirmó que el libro estaba escrito en húngaro arcaico con letras inventadas. Otro, que era un relato en latín vulgar de la Dacia antigua. Incluso hubo quien sostuvo que se trataba de un texto sumerio reinterpretado para la gloria nacional húngara. Todas esas versiones se desplomaron bajo el escrutinio académico. Los métodos eran inconsistentes, los resultados incoherentes y, en muchos casos, teñidos de nacionalismo. Más recientemente, un grupo de investigadores húngaros propuso una hipótesis más sobria. Según sus estudios, el códice sería un catecismo cristiano escrito en un lenguaje artificial, quizá creado por una comunidad monástica en el siglo XVI. En algunos conventos que practicaban votos de silencio, como los cistercienses, era común desarrollar sistemas de signos o códigos internos para comunicarse. Es posible que el códice Rohonk fuese un texto didáctico, destinado a enseñar pasajes bíblicos de manera cifrada. Aún así, el misterio persiste. Nadie ha logrado una traducción convincente. El códice permanece en la biblioteca de la Academia Húngara de Ciencias en Budapest, bajo estrictas medidas de conservación, consultado solo por especialistas. Sus páginas, aún intactas, parecen desafiar al lector con una pregunta silenciosa: ¿quién lo escribió? ¿Y por qué? Lo fascinante del códice Rohonk es que no solo intriga por su contenido oculto, sino por lo que representa. Es un espejo de nuestra obsesión con los secretos, un recordatorio de que, incluso en plena era digital, con algoritmos capaces de descifrar lenguajes y patrones, hay misterios que resisten cualquier explicación. ¿Es una reliquia de una lengua perdida? ¿Un código religioso? ¿Un fraude artístico del siglo XIX? Cada teoría abre una puerta, pero ninguna lleva al final del laberinto. Y quizá ahí radique su mayor poder: mantenernos buscando, como si cada símbolo inscrito en sus páginas fuera un guiño de quien, hace siglos, quiso retarnos a nunca descifrarlo del todo. Hoy, el códice Rohonk sigue siendo lo que siempre fue: un libro que no puede leerse, un enigma escrito en tinta negra que, página tras página, se burla de nuestra hambre de certezas. El monstruo marino del HMS Daedalus. En el verano de 1848, mientras Europa ardía en revoluciones y cambios políticos, un suceso muy distinto encendió la imaginación de la sociedad victoriana.
En las aguas del Atlántico Sur, frente a las costas de África, una tripulación entera juró haber visto algo imposible. Una criatura gigantesca, un auténtico monstruo marino que parecía surgir de las páginas de los mitos para nadar en pleno siglo XIX. El escenario fue el HMS Daedalus, un buque de guerra británico que navegaba desde el Cabo de Buena Esperanza hacia Santa Helena. El 6 de agosto, a unas 300 millas de la actual Namibia, el mar estaba agitado, pero la visibilidad era buena. Fue entonces cuando los vigías avistaron algo extraño moviéndose entre las olas. Al principio creyeron que era una ballena, pero al acercarse, todos comprendieron que aquello no se parecía a nada que hubiesen visto antes. Ante sus ojos emergió un animal colosal, con un cuerpo serpenteante que parecía extenderse más de 20 metros sobre la superficie. Su cabeza, puntiaguda y aplanada, se alzaba 4 metros fuera del agua, mostrando un cuello largo y erguido. La garganta tenía un tono blanquecino amarillento, en contraste con el lomo oscuro que brillaba bajo el sol. Lo que más llamó la atención fue un detalle desconcertante. Una especie de melena o cresta recorría la parte superior del cuerpo, como si fueran algas colgando o filamentos erizados. La criatura avanzaba a una velocidad constante, calculada en más de 20 kilómetros por hora, sin desviarse ni mostrar el comportamiento típico de los cetáceos. No resoplaba, no saltaba, simplemente se deslizaba con un movimiento poderoso y sereno, como un barco invisible impulsado por una fuerza silenciosa. Durante 20 minutos, los 300 hombres del Daedalus contemplaron aquella aparición. Entre ellos estaba el propio capitán, Peter McQuay, un marino veterano que luego aseguraría que la criatura se acercó tanto que habría podido reconocer los rasgos de una persona a esa distancia. Uno de sus oficiales, el teniente Edgar Drummond, incluso realizó un boceto de lo visto. Una figura alargada, con un perfil serpentiforme y una aleta dorsal situada a varios metros de la cabeza. Cuando el buque regresó a Inglaterra meses después, McQuay redactó un informe oficial para el almirantazgo. Sin embargo, la historia pronto se filtró a la prensa. El Times de Londres publicó la noticia el 10 de octubre de 1848, y lo que podría haber sido una nota curiosa se convirtió en un auténtico fenómeno mediático. La opinión pública quedó fascinada. ¿Había una especie desconocida acechando en las profundidades del Atlántico? La fiabilidad de los testigos reforzaba la historia. No eran marineros supersticiosos o pescadores cansados de la jornada, sino oficiales británicos, hombres instruidos y disciplinados, con experiencia en el mar. ¿Podían 300 marinos entrenados equivocarse al unísono? Pero la comunidad científica reaccionó con frialdad. El prestigioso naturalista Richard Owen, famoso por ser uno de los padres de la paleontología moderna, descartó la hipótesis de un monstruo. Según él, los hombres del Daedalus habían visto un elefante marino gigante. El cuello que describían, explicó, no era tal, sino la ilusión creada por el movimiento ondulante del animal y la estela de agua tras él. La supuesta melena no era más que vegetación arrastrada. McQuay respondió indignado. Negó que ni él ni sus oficiales pudieran confundir un elefante marino con lo que habían visto a plena luz del día. El debate entre el capitán y Owen se convirtió en un duelo público que dividió a la opinión victoriana. Los partidarios del misterio contra los defensores de la explicación racional. Mientras tanto, la prensa ilustrada alimentaba el fuego. El Illustrated London News publicó grabados basados en el boceto de Drummond, mostrando al monstruo erguido sobre las olas, con su melena ondeante y su cuerpo alargado perdiéndose en el horizonte. Esas imágenes, replicadas en periódicos de medio mundo, consolidaron la visión del Daedalus como uno de los encuentros más sólidos con un serpiente marina en tiempos modernos. ¿Qué vieron realmente aquellos marinos? Con el paso de los años,
Diversas hipótesis han intentado explicarlo. Algunos creen que fue un rorcual o un rorcual sei, cuyas proporciones y aletas dorsales encajarían con la descripción, deformada quizá por la distancia y la emoción del momento. Otros apuntan a un grupo de ballenas nadando en formación, confundidas con un único cuerpo gigantesco. Hay quienes sostienen que el avistamiento pudo deberse a un fenómeno óptico, reflejos en la superficie, oleajes, algas y espuma que, combinados, dieron la apariencia de un animal fantástico. Sin embargo, resulta difícil imaginar que tantas personas, durante tanto tiempo, coincidieran en la misma ilusión. Y luego están los más osados, quienes creen que el Daedalus se topó con una especie desconocida, quizá un reptil marino sobreviviente, de eras prehistóricas, un descendiente de los plesiosaurios que todavía se oculta en las profundidades. Más de 175 años después, el enigma sigue abierto. El mar nunca reveló pruebas físicas, ni cadáveres, ni restos, ni otra confirmación posterior. Y sin embargo, lo ocurrido aquella tarde de agosto de 1848 permanece como uno de los testimonios más sólidos de un encuentro con un monstruo marino. El océano es vasto, insondable. Y cuando las olas se agitan y el horizonte parece infinito, quizá no sea tan descabellado pensar que criaturas desconocidas aún se esconden bajo su superficie. Para los hombres del Daedalus no hubo duda. Aquel día vieron un gigante surcar las aguas. Un gigante que, desde entonces, nada en el océano de los mitos. La desaparición de Benjamin Bathurst. En el turbulento otoño de 1809, Europa ardía bajo las guerras napoleónicas. Austria había sido derrotada, y el imperio francés extendía su sombra por todo el continente. En ese escenario incierto, un joven diplomático británico llamado Benjamin Bathurst emprendió un viaje secreto para regresar a casa. Lo que nadie imaginaba era que, en una noche, cualquiera en una pequeña posada de Prusia, Bathurst desaparecería de forma tan extraña que su caso acabaría convirtiéndose en uno de los misterios más inquietantes de la diplomacia europea. Bathurst tenía apenas 25 años, pero ya gozaba de una carrera prometedora. Hijo de un obispo influyente, había servido como enviado en Austria, tratando de convencer al emperador Francisco I de sumarse a la causa británica contra Napoleón. Pero tras la derrota de los austríacos, sus esfuerzos resultaron inútiles, y el joven diplomático se encontró en una situación peligrosa. Permanecer en el continente equivalía a exponerse a los espías y asesinos franceses. Su única salida era huir hacia el norte, alcanzar Hamburgo y desde allí embarcarse hacia Inglaterra. El viaje era arriesgado. Para no llamar la atención, Bathurst adoptó un nombre falso y viajó disfrazado de comerciante, acompañado únicamente por su criado, un hombre llamado Herr Krause. Cruzaron caminos plagados de soldados desmovilizados, desertores y bandidos. Cada posada podía esconder una trampa. Cada sombra podía ser un espía francés. La tensión acompañaba al diplomático como un segundo equipaje invisible. El 25 de noviembre de 1809, Bathurst y Krause llegaron a Perleberg, una pequeña ciudad prusiana. Allí, en la posada White Swan Inn, hicieron una parada para descansar y cambiar caballos. Tras cenar, Bathurst salió al patio donde aguardaba su carruaje. Vestía un pesado abrigo de piel, preparado para enfrentar el frío nocturno. Fue visto caminar alrededor de los caballos, quizá para inspeccionar el enganche, quizá para hablar con el cochero. En ese instante, desapareció. No hubo gritos, no hubo forcejeo, no hubo testigos de un secuestro. Un segundo estaba allí. Al siguiente, se había desvanecido en la oscuridad. Cuando Krause salió a buscarlo, ya no había rastro del joven diplomático. Las autoridades prusianas reaccionaron con rapidez. El capitán,
Friedrich von Klitzing, desplegó soldados para registrar la ciudad y dragar el río cercano. Pronto aparecieron los primeros indicios. El abrigo de piel de Bathurst fue hallado en un establo perteneciente a la familia de un empleado de la posada. Días más tarde, un pantalón suyo apareció en el bosque, perforado por agujeros de bala, pero sin manchas de sangre. Era como si alguien hubiera intentado escenificar un asesinato sin cadáver. Un camarero llamado August Schmidt fue arrestado por posesión del abrigo, pero nunca se hallaron pruebas concluyentes contra él. Mientras tanto, la esposa de Bathurst, Phillida, viajó hasta Alemania para exigir respuestas. Incluso se entrevistó con el propio Napoleón Bonaparte, preguntándole si sus agentes habían capturado a su marido. El emperador negó cualquier implicación francesa, y aunque nadie en Inglaterra lo creyó del todo, jamás se encontraron pruebas de lo contrario. Las teorías se multiplicaron. La más sencilla apuntaba a un robo común. Bathurst llevaba joyas y dinero, un botín tentador en tiempos de penuria. Quizá fue víctima de una emboscada por parte de empleados de la posada, que ocultaron su cuerpo. La evidencia del abrigo hallado y la sospecha sobre Schmidt daban peso a esta versión. Pero la desaparición de un diplomático británico en suelo prusiano no podía explicarse tan fácilmente. Los rumores se desataron. Algunos periódicos británicos aseguraron que había sido secuestrado por agentes franceses y ejecutado en secreto. Otros insinuaron que el propio Bathurst había perdido la razón, presa del miedo y la paranoia, y que había huido para vivir bajo otra identidad. Una carta hallada en sus pantalones, dirigida a su esposa, reforzaba esta idea. Su tono era errático, casi desesperado, como si temiera ser rodeado por enemigos invisibles. Décadas después, en 1852, unos obreros que demolían una casa en Perleberg descubrieron un esqueleto bajo el umbral, con el cráneo partido por un golpe contundente. Muchos creyeron que se trataba por fin de Bathurst. Sin embargo, los restos nunca fueron preservados ni analizados con rigor, y la identificación se perdió en el tiempo. El misterio, como era de esperar, atrajo también a explicaciones más fantásticas. En el siglo XX, algunos escritores de lo paranormal sugirieron que Bathurst pudo haber sido víctima de una desaparición dimensional, absorbido por un portal invisible, una especie de precursor de lo que hoy llamaríamos un triángulo de las Bermudas terrestre. Estas teorías nunca pasaron del terreno especulativo, pero muestran cuánto fascinó y sigue fascinando la súbita desaparición del diplomático. Más de 200 años después, la suerte de Benjamin Bathurst permanece desconocida. Para los historiadores, la hipótesis más plausible es también la más simple. Un robo violento que terminó en asesinato, quizá perpetrado por oportunistas en la posada. Sin embargo, la ausencia del cuerpo, las pistas contradictorias y la magnitud política del personaje hacen que el caso siga envuelto en un halo de irrealidad. El joven diplomático que quiso escapar de Napoleón se desvaneció en la oscuridad prusiana como si nunca hubiera existido. Su nombre quedó grabado en los registros, no como el de un héroe o un mártir, sino como el protagonista de una desaparición que, aún hoy, resuena como uno de los enigmas más inquietantes del siglo XIX. El ataque del oso de Sankebetsu. En el crudo invierno de 1915, una tragedia sin precedentes sacudió a una pequeña aldea pionera en la isla de Hokkaido, al norte de Japón. Fue un episodio tan brutal que aún hoy se lo recuerda como el peor ataque de un animal a humanos en la historia del país. La incursión del oso de Sankebetsu. Durante 6 días, un gigantesco oso pardo usuri sembró el terror. Acabó con la vida de 7 personas y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. La aldea de Sankebetsu era, en ese entonces, un asentamiento reciente.
Familias campesinas habían llegado a esas tierras boscosas para abrir cultivos y levantar hogares en un entorno salvaje, donde la frontera entre lo humano y lo animal era todavía difusa. En esos bosques habitaban los osos Ussuri, una de las subespecies de oso pardo más grandes del mundo, comparables en tamaño y ferocidad a los grizzlies de Norteamérica. Los encuentros eran frecuentes, pero rara vez alcanzaban la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Todo comenzó a finales de noviembre. El agricultor Tomizo Ikeda sorprendió a un enorme oso rondando su granero y robando maíz. Con la ayuda de otros colonos, intentó darle caza, llegando a herirlo con disparos. Creyeron que se retiraría a hibernar y que la amenaza había terminado. Se equivocaban. El animal, herido y enfurecido, regresó semanas después en busca de venganza. El 9 de diciembre de 1915, el oso reapareció en la casa de la familia Ota. Dentro estaban una mujer llamada Mayu y un bebé de la familia que cuidaba. El monstruo irrumpió con una violencia indescriptible. Destrozó la vivienda, atacó al niño y luego arrastró a Mayu hacia el bosque. Cuando los aldeanos llegaron, hallaron el suelo cubierto de sangre. La escena era tan atroz que muchos la describieron como un matadero. El pánico se propagó de inmediato. Armados con escopetas y lanzas improvisadas, los vecinos montaron guardia, esperando el regreso del depredador. Y el oso regresó esa misma noche. Merodeó por la propiedad de los Ota, esquivó los disparos y desapareció de nuevo entre las sombras, dejando a los colonos con el corazón en la garganta. Al día siguiente, los hombres formaron un grupo de rastreo. Siguiendo huellas en la nieve, encontraron restos espeluznantes, el cuerpo mutilado de Mayu, oculto bajo ramas, como si el oso lo hubiera almacenado para devorarlo más tarde. La conclusión era clara. Aquel animal no solo atacaba por defensa o hambre, había comenzado a considerar a los humanos como presas. El horror alcanzó su punto máximo la noche del 10 de diciembre. Muchas mujeres y niños habían buscado refugio en la casa de la familia Miyoke, considerada más segura porque allí había hombres armados. Sin embargo, la mayoría de los guardianes abandonó el puesto para reforzar la vigilancia en la casa de los Ota, convencidos de que el oso volvería allí. La jugada resultó desastrosa. El oso, con una astucia aterradora, se dirigió directamente a la casa de los Miyoke. Irrumpió en la vivienda, derribó muros y apagó las lámparas en la confusión. En la oscuridad, atacó sin piedad. Acabó con 2 niños pequeños, hirió gravemente a otros y atacó a una mujer embarazada de 8 meses. El caos era absoluto. Gritos, disparos fallidos y cuerpos ensangrentados se mezclaron en una escena dantesca. Una madre, Yao Miyoke, intentó huir con su bebé a la espalda, pero el oso la alcanzó, la derribó y mordió al niño mientras ella, desesperada, trataba de arrastrarse hacia la salida. Cuando finalmente llegaron refuerzos, encontraron la casa convertida en un campo de carnicería. Los aldeanos, aterrados, llegaron a debatir si debían incendiar la vivienda para acabar con el oso en su interior, aunque eso significara arriesgar a posibles sobrevivientes. Finalmente, descartaron la idea. El animal, ágil y veloz, volvió a escabullirse hacia el bosque. El miedo paralizó a la comunidad. Las familias se refugiaron en la escuela local, temiendo nuevas embestidas. Muchos comenzaron a creer que el depredador no era un oso común, sino un demonio de las montañas, una fuerza sobrenatural enviada para castigarlos por invadir aquellas tierras. El 14 de diciembre, un equipo de cazadores experimentados, encabezado por el legendario matador de osos Yamamoto Heikichi, rastreó al animal hasta un claro. Allí lo encontraron descansando bajo un roble. Con sangre fría, Yamamoto apuntó y disparó. La primera bala perforó el corazón del oso. La segunda
la cabeza. El coloso cayó. Finalmente, el cadáver medía casi 3 metros de pie a hocico y pesaba más de 340 kilos. En su estómago hallaron restos humanos, prueba irrefutable de la ferocidad de sus ataques. Para los aldeanos, verlo muerto fue un alivio y un acto de justicia. Aún así, el trauma persistió. Algunos, en un extraño ritual de venganza, llegaron a consumir su carne, convencidos de que así librarían al pueblo del espíritu maligno. Con el tiempo, la aldea fue abandonada. El recuerdo del ataque era demasiado doloroso y el lugar quedó marcado para siempre. Décadas después, un niño sobreviviente de la masacre, Haruyoshi Ikawa, juró dedicar su vida a cazar osos. Llegó a matar más de 100 a lo largo de su vida, como si aún intentara ajustar cuentas con el espectro de Sankebetsu. Los expertos han debatido durante años por qué este ataque fue tan extremo. Algunos creen que el oso despertó prematuramente de la hibernación, hambriento y desorientado. Otros sostienen que el hecho de haber sido herido por los campesinos semanas antes desató en él una agresividad inusual. También se ha señalado que los colonos estaban invadiendo su hábitat y alterando el delicado equilibrio entre humanos y fauna salvaje. Sea como fuere, el episodio quedó inscrito en la historia como el ejemplo más brutal de lo que puede ocurrir cuando el ser humano y la naturaleza chocan de frente. Hoy, en Hokkaido, se levanta un pequeño museo conmemorativo que recuerda a las víctimas y advierte a los visitantes del poder indomable del oso Usuri. El oso de Sankebetsu ya no ronda los bosques, pero su sombra permanece, recordando que, en los rincones más salvajes de la Tierra, aún existen fuerzas capaces de recordarnos cuán frágiles somos frente a la naturaleza. La isla fantasma de New South Greenland. Durante siglos, los océanos fueron un territorio de enigmas, donde la línea que separaba la realidad de la ilusión podía desvanecerse fácilmente. Mapas antiguos están plagados de lugares que hoy sabemos que nunca existieron. Islas que aparecían y desaparecían como fantasmas, costas dibujadas a partir de testimonios inciertos, tierras prometidas que atraían expediciones y se desvanecían al llegar. Una de esas quimeras geográficas, acaso la más célebre del Atlántico Sur, fue la llamada New South Greenland. La historia comenzó en 1823, en una época en la que la Antártida era aún un misterio casi absoluto. El capitán estadounidense Benjamin Morrell, al mando del bergantín Wasp, navegaba en el mar de Weddell en busca de nuevas tierras y rutas para la caza de focas. El invierno austral se aproximaba y el hielo cerraba el paso. Pero un día, su tripulación divisó algo en el horizonte: una vasta línea de costa. Morrell aseguró haber seguido aquella costa durante más de 300 millas. Describió montañas elevadas, playas repletas de focas y aves, y hasta bahías donde sería posible desembarcar. Con entusiasmo, bautizó la supuesta tierra como New South Greenland, convencido de haber descubierto una extensión desconocida del continente antártico, o, al menos, una gran isla. Anotó coordenadas precisas y trazó un mapa rudimentario. Aunque jamás desembarcó, el hielo lo impedía, no dudó de lo que veía. De regreso a puerto, publicó su relato. Como era habitual en la época, la noticia corrió, y pronto algunos cartógrafos comenzaron a dibujar esa costa en los mapas, aunque siempre con trazos tentativos, como una sombra de tierra en medio del océano. El problema era que la reputación de Morrell no era precisamente intachable. Era un hombre ambicioso, acusado de exagerar sus viajes y adornar sus informes con detalles fantasiosos. Algunos colegas lo consideraban poco fiable. Y sin embargo, su tripulación también afirmaba haber visto aquella costa. ¿Podrían todos haberse equivocado? La duda permaneció hasta que, 15 años más tarde,
El explorador francés Jules Dumont d'Urville navegó hasta las coordenadas exactas. Allí no encontró nada, ni montañas, ni playas, ni aves, solo océano abierto y témpanos a la deriva. El fantasma de New South Greenland parecía desvanecerse. Aún así, la historia no murió. En 1843, el prestigioso navegante británico James Clark Ross, en su expedición antártica, afirmó haber visto una bruma en el horizonte que parecía tierra en la misma zona descrita por Morrell. No pudo acercarse a causa del hielo, pero su testimonio dio nueva vida a la leyenda. La confirmación definitiva tardó en llegar. En 1912, la expedición alemana de Wilhelm Filchner, atrapada en los hielos del mar de Weddell, se dedicó a buscar la misteriosa costa. No hallaron nada. Para asegurarse, perforaron el hielo y midieron la profundidad del océano. Miles de metros de agua bajo ellos. Imposible que existiera allí una masa de tierra. El veredicto era claro. New South Greenland nunca había existido. 3 años más tarde, la célebre expedición de Ernest Shackleton también quedó atrapada en esas mismas aguas. Los hombres, al mirar hacia el horizonte, vieron elevaciones que parecían montañas. Sin embargo, al cabo de horas, las siluetas se desvanecieron como humo. No eran tierras firmes, sino un fenómeno óptico, una fata morgana, un espejismo polar causado por la refracción de la luz en capas de aire frío y caliente. Ese juego de espejos atmosféricos puede proyectar la imagen de témpanos lejanos como si fueran cordilleras, creando paisajes inexistentes. Con esos testimonios, los geógrafos retiraron definitivamente la isla de los mapas. Lo que durante casi un siglo había sido una tierra posible, quedó relegado al catálogo de islas fantasma, compartiendo espacio con otras como High Brasil o Frislandia. Sin embargo, el caso de New South Greenland es especialmente revelador. Nos recuerda cómo, en la era de la exploración, bastaba con la mirada insistente de un capitán para dotar de existencia a un pedazo de cartografía, y cómo, incluso ante evidencias posteriores, el deseo de creer en lo desconocido podía mantener viva una ilusión durante décadas. Hoy sabemos que bajo las coordenadas de Morrell no hay más que océano profundo, pero el fantasma de New South Greenland sigue navegando en la memoria de la exploración polar, como símbolo de esa frontera difusa entre el mundo real y el mundo imaginado. Porque, al fin y al cabo, el mapa de lo desconocido siempre ha estado lleno de sombras, y a veces esas sombras han parecido tan sólidas como la Tierra misma. El misterio del Mary Celeste. El 5 de diciembre de 1872, en medio del Atlántico, un barco mercante canadiense llamado Dei Gratia divisó una goleta a la deriva. Navegaba con las velas desplegadas, pero parecía inestable, meciéndose sin rumbo en las olas. El capitán, David Morehouse, observó el casco y reconoció el nombre pintado en la popa: Mary Celeste. El hallazgo pronto se convirtió en uno de los mayores enigmas marítimos de la historia. El Mary Celeste había zarpado un mes antes, el 7 de noviembre, desde Nueva York rumbo a Génova. A bordo viajaban el capitán Benjamin Briggs, un marinero experimentado, su esposa Sarah y su pequeña hija de 2 años, junto con 7 tripulantes. La carga consistía en 1.700 barriles de alcohol industrial, un envío valioso que debía cruzar el Atlántico hasta Italia. El clima había sido favorable al partir, y no había motivo alguno para sospechar lo que ocurriría. Cuando los hombres del Dei Gratia abordaron el barco fantasma, encontraron una escena desconcertante. La nave estaba en condiciones de navegar. No presentaba daños graves en el casco, y la bodega no estaba inundada. La comida y el agua potable se hallaban intactas, con provisiones suficientes para 6 meses. Las pertenencias personales del capitán y la tripulación seguían en sus camarotes, desde baúles hasta ropa y juguetes de la niña.
pero no había nadie a bordo. El único indicio extraño era un bote salvavidas que faltaba, y cuerdas colgando del costado de la goleta, como si hubiese sido arriado en el mar. También encontraron el sextante y los instrumentos de navegación desaparecidos, lo que sugería que la tripulación se había marchado voluntariamente, intentando seguir un rumbo. Sin embargo, ¿por qué abandonar un barco en buen estado en medio del océano? El Mary Celeste fue llevado a Gibraltar, donde una investigación intentó desentrañar el misterio. Los barriles de alcohol estaban en su mayoría intactos, aunque 9 de ellos, hechos de madera diferente, estaban vacíos. Algunos sugirieron que los vapores del alcohol pudieron haber llenado la bodega y asustado a la tripulación, temerosa de una explosión. Quizá el capitán Briggs ordenó evacuar temporalmente el barco, atando el bote con cuerdas, pero una ráfaga de viento lo habría separado para siempre del Mary Celeste. Otra hipótesis apuntó a un motín. Tal vez los marineros se rebelaron y asesinaron a Briggs y a su familia, abandonando luego la nave. Pero la investigación no halló rastros de violencia, sangre ni desorden. Todo estaba demasiado en calma para un crimen. Las teorías se multiplicaron. Algunos imaginaron ataques de piratas. Otros, un fenómeno natural como un terremoto submarino o una tromba marina que obligó a evacuar. Incluso se habló de abducciones sobrenaturales, monstruos marinos o desapariciones en otra dimensión. El misterio era tan fértil que, en 1884, Arthur Conan Doyle escribió un relato de ficción inspirado en el caso, que terminó confundiendo aún más la opinión pública. Lo cierto es que jamás se volvió a saber nada del capitán Briggs, de su esposa, de su hija, ni de los 7 tripulantes. Desaparecieron en la vastedad del océano sin dejar una sola señal de su destino. El Mary Celeste, por su parte, continuó navegando durante años, pasando de mano en mano. Finalmente, en 1885, encalló frente a Haití en un intento de fraude para cobrar un seguro. Allí terminó su vida útil, pero no su leyenda. El caso del Mary Celeste sigue siendo uno de los más célebres enigmas marítimos. A diferencia de otras historias de barcos fantasmas, aquí tenemos pruebas concretas. Un buque real, registrado, encontrado en condiciones verificadas, y la desaparición de 10 personas cuya suerte nunca se esclareció. Quizá la explicación más probable sea la más sencilla. Un error de juicio, una evacuación apresurada, provocada por el miedo a una explosión de vapores, seguida de un accidente que separó el bote del barco. Pero mientras no aparezcan restos del bote ni testimonios de supervivientes, el misterio permanece abierto. El Atlántico, inmenso y profundo, guarda celosamente la verdad. Y cada vez que se cuenta la historia del Mary Celeste, vuelve a surgir esa imagen inquietante. Una goleta solitaria, velas desplegadas, avanzando sin timón ni tripulación bajo el cielo gris, como si fuera conducida no por hombres, sino por el propio misterio del mar. Al recorrer estas 9 historias, hemos viajado desde los bosques embrujados de Irlanda hasta las aguas heladas de la Antártida, desde las montañas malditas de Arizona hasta un barco fantasma en medio del Atlántico. Cada relato nos recuerda que, aunque creemos conocer el mundo que habitamos, aún existen rincones de misterio que desafían toda explicación. Son historias de hombres y mujeres que juraron haber visto lo imposible, de cronistas y marineros que arriesgaron su reputación para contarlo, de comunidades enteras marcadas por un suceso tan extraño que nunca pudieron olvidarlo. ¿Qué hay detrás de ellas? ¿Realidad, ilusión, superstición o algo que aún no sabemos comprender? Quizás la verdadera respuesta es que estos enigmas cumplen otra función: recordarnos que todavía hay preguntas sin respuesta, y que la curiosidad humana siempre nos empuja a mirar más allá del horizonte. Si estas historias te han atrapado, no dejes que queden en el aire. Comparte este viaje con otros curiosos, deja tu comentario con la historia que más te impresionó
y suscríbete para seguir explorando los grandes misterios de la historia. Y recuerda, la próxima leyenda puede estar más cerca de lo que imaginas.